Buenos días. En esta presentación se realizará el análisis del paper llamado Calibration of Sensor for Relief Radiotelemetry y and Prototype Flexi-1 Monitoring Device. Este artículo propone el desarrollo de un sistema flexible e inalámbrico para monitoreo de heridas crónicas utilizando como tal sensores biomédicos integrados dentro de un vendaje. El paper fue desarrollado por investigadores de la University of South Australia y se enfoca principalmente en la calibración y caracterización de sensores de temperatura, humedad y presión para aplicaciones biomédicas. Además del análisis técnico, también se estudiará cómo los sensores fueron adaptados para medir variables biológicas reales y cuáles fueron las ventajas y limitaciones encontradas durante el desarrollo del sistema. Bueno, en la parte de la problemática tenemos como tal que pues las heridas crónicas como tal representan un problema importante para el sistema de la salud. Entre estas heridas se encuentran las úlceras venenosas, úlceras por presión y el pie diabético. El paper menciona que el tratamiento de estas heridas genera costos extremadamente altos debido a hospitalización prolongada, tratamientos constantes y necesidad de monitoreo continuo para pues así mismo ver cómo está yendo la recuperación. Entonces, muchas veces el proceso de monitoreo depende únicamente de la experiencia personal del médico. Tenemos un ejemplo que en muchos casos los vendajes se cambian sin información objetiva sobre el estado real de la herida. Y esto puede generar problemas como infecciones, retraso en la cicatrización o incluso amputaciones. Entonces, como que los autores plantean que una solución posible es desarrollar sistemas inteligentes capaces de monitorear continuamente variables importantes de la herida sin necesidad de retirar el vendaje. Bueno, ya teniendo la parte de objetivos, el objetivo principal del paper fue desarrollar y validar un sistema inalámbrico flexible capaz de monitorear heridas crónicas en tiempo real. Entonces, para lograr esto, los autores seleccionaron sensores biomédicos capaces de medir tres variables importantes como temperatura, humedad y presión. Estas variables fueron seleccionadas porque permiten evaluar el estado fisiológico de la herida y el progreso de la cicatrización como tal. Y los autores buscaron que el sistema fuera pequeño, flexible, de bajo consumo y cómodo para integrarlo dentro del vendaje clínico. Entonces tenemos como tal importancia las variables biológicas. Entonces son como tal medidas con una gran importancia clínica. La temperatura me permite detectar posibles infecciones o inflamación. Si la temperatura aumenta demasiado, puede indicar presencia de bacterias o el deterioro como tal del tejido. La humedad también es fundamental porque una herida necesita niveles adecuados de humedad para cicatrizar correctamente, pues como tal la herida. Y si existe el exceso de humedad, puede aparecer maceración del tejido, mientras que poca humedad puede sacar la herida y retrasar la recuperación. La presión también es muy importante porque, especialmente en terapia comprensiva, ya que una presión incorrecta puede empeorar la lesión o afectar la circulación sanguínea. Entonces se tienen en cuenta como tal estas variables biológicas para ver el avance del paciente, la recuperación y pues si hay alguna alteración, algún dato que no esté dentro del rango establecido correctamente de la recuperación, pues se entra a revisar y pues para someter a un tratamiento o un nuevo tratamiento o mirar qué se puede hacer. Muy bien, entonces tenemos una arquitectura del sistema, que el sistema desarrollado por los autores está compuesto por diferentes módulos. El primero están los sensores biomédicos encargados de detectar las variables fisiológicas. Luego se encuentran los circuitos en la parte del sensor de temperatura. Para medir temperatura, los autores utilizaron el sensor LM940-21B de Texas Instruments. Este sensor fue seleccionado debido a varias características importantes. Primero, tiene un tamaño pequeño, pues esto facilita integrarlo dentro del vendaje. Segundo, presenta bajo consumo energético, algo fundamental en dispositivos biomédicos inalámbricos. Y tercero, tiene una buena sensibilidad y precisión para detectar cambios de temperatura relacionados con procesos infecciosos. El sensor funciona generando un voltaje proporcional a la temperatura. Posteriormente, ese voltaje es procesado electrónicamente para obtener el valor real de temperatura. Y los autores también explican que configuraron el sensor para trabajar con una ganancia alta y así mejorar la sensibilidad como tal de la medición. Ya en la parte de calibración de temperatura, después de seleccionar el sensor, los autores realizaron el proceso de calibración. La calibración es extremadamente importante porque esto permite relacionar correctamente la señal eléctrica del sensor con la variable física real.
En este caso utilizaron MATLAB con la curva Fishing Tool para obtener la ecuación matemática del sensor, que está ahí presentada. Esta ecuación permite convertir el voltaje de salida en temperatura real. Y pues además se realizaron pruebas experimentales utilizando instrumentos comerciales para validar mediciones. Gracias a este proceso lograron obtener mediciones confiables y precisas. En la parte del sensor de humedad activo, para medir humedad utilizaron inicialmente un sensor activo Honey HIH 4030. Este sensor fue seleccionado por su buena precisión y rápida respuesta. El sensor funciona generando una señal eléctrica proporcional al porcentaje de humedad relativa. Una ventaja importante es que no requiere demasiada electrónica adicional para funcionar. Además, tiene un bajo consumo energético y buena estabilidad. Y sin embargo, los autores mencionan una limitación importante, es que tiene un grosor relativamente alto para aplicaciones dentro del vendaje, por lo que podría causar molestias en algunas zonas sensibles. En la parte del sensor de humedad pasivo, también utilizaron un sensor de humedad pasivo llamado HCZD5. A diferencia del sensor activo, este funciona mediante cambios de resistencias asociados a la humedad. El sensor era más pequeño y flexible, lo cual facilitaba su integración dentro del vendaje. Pues se necesita un circuito adicional basado en un amplificador operacional LM358 para poder interpretar correctamente las variaciones eléctricas. Otra desventaja controlada no sino encontrada, es que el sensor tenía una respuesta más lenta frente a cambios de humedad. Pero los autores concluyen que este sensor tiene un potencial alto debido a su flexibilidad y pequeño tamaño. Eh, Se me pasó fue decir que en la parte del sensor de presión, para monitorear la presión de vendaje, utilizaron el sensor piezoresistivo FSR402, y la presión es una variable muy importante en terapia comprensiva porque una presión incorrecta puede reducir el flujo sanguíneo y empeorar la herida como tal. Em, Acá tenemos también que decir que en la parte de la calibración del sensor de presión, para calibrar el sensor de presión utilizaron realizaron comparaciones con un medidor neumático comercial. Gradualmente aumentaron la presión del vendaje y registraron simultáneamente el voltaje generado por el sensor. Y pues esto se le utilizó en MATLAB para obtener la ecuación matemática de transferencia. Em, la gráfica obtenida muestra un comportamiento no lineal entre presión y voltaje. Entonces acá tenemos una tabla de comparación de humedad del activo versus el pasivo con las características de cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos en la respuesta, tamaño, en la electrónica extra, en la precisión y en integración. Tenemos, por ejemplo, acá en la parte de activo la respuesta que es rápida, pero en el pasivo es un poco más lenta. En el tamaño, en activo es mayor y en el otro es menor. En la electrónica extra no es que tenga mucho el activo, pero el pasivo sí. En la precisión, el activo es alto y el pasivo es moderado, y en la integración es media y en la parte del pasivo es pues alta. Y esto era la parte del sensor de presión, em, y en la parte de la calibración del sensor de presión. Entonces, para calibrar el sensor de presión realizaron comparaciones con un medidor neumático comercial. Gradualmente aumentaron la presión del vendaje y registraron simultáneamente el voltaje generado por el sensor. Y pues esto era lo que les decía, pues como tal, de lo que había dado como tal el MATLAB y lo que les había hablado anteriormente del sensor de presión. En la parte del sistema inalámbrico, el sistema inalámbrico utiliza comunicación SIG-HEP a 2.4 GHz. Los datos eran enviados cada 5 segundos hacia un receptor externo. Posteriormente, pues la información era visualizada mediante una interfaz gráfica desarrollada en Visual Basic. La interfaz permitía observar como la temperatura, humedad, presión, gráficas en tiempo real y almacenamiento de datos. Pues esto permitía monitoreo continuo sin necesidad de retirar el vendaje, reduciendo riesgo de infección y molestias para el paciente. Acá tenemos la interfaz gráfica
pues desarrolla como tal las funciones del software, que es como visualización en tiempo real, gráficas de sensores, registro de datos y comunicación serial, y pues las variables mostradas, temperatura, humedad y presión. Esto nos permitía como tal ver como tal iba el funcionamiento de los, como por decirlo así, dispositivo implementado en cada paciente. Y pues como tal en los resultados de análisis podemos decir que como tal fueron que el sistema funcionó, o sea, fue desarrollado de manera correcta y pues los datos fueron dados en tiempo real. Entonces uno de los errores promedios obtenidos fueron 1,5 grados en temperatura más o menos 3 de por ciento en humedad y más o menos 2 milímetros de mercurio en presión. Además, el sistema logró transmitir datos inalámbricamente hasta una distancia aproximadamente de 4 a 5 metros. Y los autores también analizaron ventajas y limitaciones de cada sensor. El sensor activo de humedad tuvo mejor respuesta dinámica y pues que el sensor pasivo presentó mejor integración física, pero respuesta un poco más lenta. Entonces tenemos en las ventajas del sistema que el monitoreo es continuo, un sistema flexible, bajo consumo, comunicación inalámbrica, menor manipulación clínica y posible reducción de costos. Y en la parte biomédica es que mejora el seguimiento de heridas, facilita decisiones médicas. En la parte de las limitaciones y problemas tenemos unos sistemas del sensor activo, que es un mayor grosor, respuesta lenta en la parte del sensor pasivo y requiere amplificador en el sensor de presión, una respuesta no lineal y de dependencia de ubicación. En el sistema RF, alcance limitado y sensible a obstáculos. Entonces, un análisis como tal es que el paper muestra que aún existen desafíos para aplicaciones clínicas reales, pero pues que a comparación de hace muchos años se ha ido mejorando todo y facilitando como tal la calidad de vida del paciente. Y en la parte de conclusiones, pues se da como que entender que el paper demuestra que fue posible desarrollar sistemas biomédicos flexibles capaces de monitorear heridas en tiempo real. La calibración de sensores fue una etapa fundamental para garantizar mediciones confiables. Además, el uso de comunicación inalámbrica permitió evitar retirar constantemente el vendaje y pues los autores también demostraron que los sensores biomédicos pueden integrarse dentro de vendajes clínicos manteniendo bajo consumo energético en tamaño reducido. Pues finalmente el paper propone como trabajo futuro integrar completamente el sistema sobre materiales flexibles y realizar pruebas clínicas en pacientes pues reales. Y ya pues en el trabajo futuro es integrar completamente el sistema PCB flexible, mejorar la miniaturización, realizar pruebas clínicas reales, bueno, lo que dije anteriormente. Pero esto, trabajo futuro lo hicieron fue teniendo en cuenta como los errores hallados en sus primeras pruebas, al fin y al cabo era como algo que estaban implementando para ver qué solución daba y qué resultado daba. Y pues como tal esas son las referencias.